Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sergio y esto es Neural Activity, ya sabéis, vuestro canal dedicado a la captura y el procesado de astrofotografía. Y en esta ocasión voy a dedicar este vídeo a contaros cómo hacer un ajuste del backslash de los ejes de declinación y extensión recta de las monturas de tipo AZ y Q5. La idea es intentar reducir a su mínima expresión esa holgura que en prácticamente todas las monturas que estén basadas en transmisiones de tipo engranaje, en la que tengamos dos ruedas dentadas que actúan una contra la otra, pues lo que se va a producir es siempre una pequeña holgura entre los dientes de ambos engranajes. Engranaje del tornillo sin fin, que es el que se mueve contra la corona para ir haciendo el giro en ambos ejes de la montura, pues ahí vamos a tener siempre una pequeña holgura que puede ser menor si están más apretados uno contra otro o mayor si están más separados. Lo que vamos a hacer es intentar ajustar la posición para que no esté ni demasiado fuerte, que haga que el giro sea muy duro, ni que esté demasiado floja, que al final, traducido al castellano, lo que implica es que cuando los ejes cambian el sentido del giro, pues tenemos ahí un pequeño lapso de tiempo en milisegundos o incluso a veces en segundos completos hasta que la rueda dentada, o los dientes de la rueda mejor dicho, vuelven a interactuar en sentido contrario con el otro engranaje. Este problema va a afectar especialmente al eje de declinación, que es el que suele tener más cambios de sentido durante la sesión, ya que según deriven las estrellas y según tengamos nuestra alineación polar de la montura más o menos fina, pues puede ser que tenga que estar cambiando más veces el sentido de giro. En el eje de ascensión recta no va a ser tan problemático el tema este de la holgura del backslash, porque ese eje suele girar siempre en un único sentido para compensar la rotación terrestre, pero ya os digo que donde va a ser más importante o donde vamos a tener que prestarle mayor atención es en el eje de declinación. Venga, pues vemos la intro y a la vuelta nos metemos manos a la obra con las herramientas para enseñaros cómo se hace ese ajuste de backslash o de holgura en los ejes de la AZEQ5. Antes de nada, y esto a lo mejor os lo repito varias veces durante el vídeo, dejaros claro que esto solo lo tenéis que hacer si os sentís realmente cómodos con este tipo de operaciones, manejando destornilladores, llaves Allen. Si tenéis maña con este tipo de operaciones, pues lo podéis hacer tranquilamente, pero si no os sentís a gusto, si tenéis miedo a tocar la montura porque esté en garantía o porque no seáis demasiado mañosos con este tema de herramientas, pues directamente os recomiendo que no os pongáis a hacer esto. Si está en garantía siempre la podéis llevar a un servicio técnico y si no, pues la podéis llevar a un especialista que os haga este tipo de ajustes y os lo deje bien hecho. Y también os recomiendo que solamente hagáis este tipo de ajustes de backslash cuando detectéis que tenéis una holgura considerable. En caso de que tengáis una holgura mínima no pasa nada, es normal, todas las monturas pueden tener una pequeña holgura en ambos ejes. Hay que armarse de paciencia y lo más normal es que la primera vez que lo hagáis no quede bien, incluso puede quedar peor de lo que estaba originalmente, ya que hasta que le cojáis el punto al giro de los tornillos, pues hay que hacerlo incluso 2 o 3 veces y siempre que lo hagáis, acordaros, antes de volver a montar todo y meteros ya en una sesión de captura, lo primero, y cuando tengáis todavía la montura abierta, como quien dice, hacer una conexión de alimentación, como vamos a ver en el vídeo, y comprobar que todo gira bien una vez que volváis a poner todas las piezas y los tornillos, que todo esté funcionando bien, que no haya ningún ruido extraño, que no veáis nada suelto, ni que detectéis ningún problema. Y por supuesto la responsabilidad de lo que pueda ocurrir es totalmente vuestra, por lo cual ya os digo que si no lo tenéis totalmente claro y no estáis 100% seguros, os recomiendo que no os pongáis a hacer estas cosas así a las bravas. Bueno, gente, pues mirad cómo está el cielo esta tarde. Está bastante nublado y aunque hay previsión luego, a partir de las 12 o la 1 de la noche, de que se despeje un poquito, ahora mismo la cosa pinta no muy bien. Para hacer astrofotografía, pues como veis, está bastante nublado. Voy a aprovechar la tarde, ya que está así el tiempo, para hacer algo que tenía pendiente y que lo voy a grabar porque quería enseñaros un poco
cómo se hace y en qué consiste. Estoy hablando de ajustar el backslash. En este caso lo voy a hacer en el eje de declinación, pero bueno, es básicamente el mismo procedimiento tanto para declinación como para ascensión recta. En mi caso lo voy a hacer con la ZEQ5. Va a ser un procedimiento muy similar para cualquier modelo EQ5 e incluso para las EQ6 va a ser también muy parecido conceptualmente lo que voy a hacer hoy. En cuanto a herramienta, pues un poquito lo que tengo por aquí. Vamos a necesitar algunas llaves Allen. También tengo aquí preparada una llave inglesa fija, me va a hacer falta la del número 7, un destornillador de estrella finito para retirar los tornillos de la carcasa de plástico y voy a usar también esta otra punta también de tipo Allen, podría usar una de estas, pero en este caso me va a venir bien esta para aflojar los tornillos de sujeción de los motores. Básicamente esa es toda la herramienta que necesitamos. Como veis, algo que todos podemos tener por casa y que no es excesivamente complicado de conseguir. Lo que vamos a intentar haciendo esta operación es eliminar un poquito la holgura, el juego que pueda tener el eje de declinación en este caso. Yo ahora mismo no tengo mucha, apenas se nota, pero bueno, vamos a intentar solucionarla un poquito a ver si la podemos reducir a su mínima expresión. Siempre es normal tener una poca, no pasa nada por ello, pero bueno, tampoco es conveniente tener excesivo juego, excesiva holgura, ya que luego el guiado, pues sobre todo en declinación, puede tener problemas a la hora de cambiar el sentido de giro cuando está haciendo los pulsos de corrección para seguir la estrella y necesita mandar órdenes de corrección en sentido contrario a las que estaba haciendo, pues esa holgura puede hacer que esas órdenes no sean todo lo precisas que tienen que ser. Venga, pues en primer lugar vamos a retirar el cable de conexión del eje de declinación, el que va al cuerpo de la montura. Lo vamos a desconectar para poder luego quitar la carcasa de plástico sin problemas. También voy a retirar la contrapesa, ya que no es conveniente que esté puesta mientras hagamos estas operaciones, y simplemente la voy a retirar, luego la volveré a poner una vez hayamos finalizado. Incluso voy a recoger el eje para dejarlo todo un poquito más despejado. Venga, pues ahora sí, el primer paso, vamos a usar nuestro destornillador de estrella para retirar los 3 tornillos, uno que va en este agujero, otro es este y el tercero está justo en el otro lado, a la misma altura que este que estáis viendo por este lado izquierdo. Estos son 3 simples tornillos que no tienen otra función que sujetar esta carcasa de plástico, que es la que cubre todo el conjunto del motor y la circuitería. Vamos a retirarlos con cuidado de que no se nos caiga ninguno al suelo, que ya sabéis que estos tornillos cuando se caen luego es muy complicado de encontrarlos. Ahí lo tenéis. Como veis, hay una serie de conexiones desde la clavija hasta la placa de circuitería. Se podría retirar simplemente con cuidadito de no forzarlo. Podéis retirar este conector. No es estrictamente necesario, pero va a ser más cómodo para trabajar luego sin impedimentos. Luego hay que acordarse de volver a conectar los cables en su posición correcta. Bueno, pues aquí lo tenéis a la vista. Una vez retirada la carcasa de plástico ya podemos ver perfectamente lo que sería el motor, esta pieza que os estoy aquí señalando, y la parte de la transmisión desde el eje del motor, la correa de goma que se une con el engranaje, con la rueda dentada del tornillo bis fin que va hacia el eje. Y lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta un poquito de la tensión que tiene la goma, para que luego cuando la volvamos a colocar nos aseguremos que la dejamos más o menos con la misma tensión. Como veis, no está súper apretada, pero apenas tiene holgura. Esa es la tensión en la que tenemos que luego asegurarnos que vuelve a quedar conectada, que no quede ni demasiado floja ni demasiado tensada, que tenga un poquito de holgura, pero no excesivamente. Venga, pues ahora lo que vamos a hacer es retirar el motor
soltarlo de su posición en la que está atornillado, que lo vamos a conseguir aflojando estos dos tornillos Allen, este que os estoy marcando y este otro que tenemos aquí. Simplemente tenemos que aflojarnos, estarán bastante duros, ahí está. Vamos a aflojar también el otro y tenéis que tener cuidado a la hora de retirarlos porque llevan una pequeña arandela, que no se caiga nada, ni el tornillo ni la arandela, que luego puede ser difícil encontrarlos si se caen por el suelo. Mirad, aquí tenéis el primero, no sé si lo veréis bien, enfoca bien la cámara, es el primero y voy a retirar también el segundo. Estos tornillos, su misión simplemente es la de sujetar todo el bloque del motor. Aquí lo tenéis, este es el segundo, que ya lo he retirado. Y como os decía, pues lo que hacen es sujetar todo este bloque, que es el motor que mueve el eje de declinación, y como veis ha quedado ya completamente liberado. En este momento la correa de transmisión ya queda mucho más floja, la podemos retirar sin problema, simplemente la quitamos y como veis el motor ya queda totalmente libre para poder retirarlo sin problemas. Igual que pasaba con la carcasa de plástico, tenemos un conector que lleva los cables que van desde el motor hasta la placa, hasta la circuitería, y si queremos facilitarnos la labor lo podemos desconectar igualmente, ahí está, y así podemos retirar completamente todo el conjunto del motor para poder trabajar más cómodamente. En este momento, y una vez retirado el motor, como veis, el eje del tornillo sin fin queda libre, se puede mover fácilmente con el dedo. Vamos a moverlo también un poquito antes de tocar los tornillos para hacernos una idea de cómo está a nivel de tensión. Como veis, presenta un movimiento bastante suave, se puede mover sin forzar, no hace falta hacer ningún tipo de fuerza para poder moverlo, y como podéis ver, al mover el tornillo con la mano se va moviendo también poquito a poco el eje de declinación. Lo veis como va girando en un sentido y en otro, incluso con el embrague de la montura puesto, igual que lo movería el motor, lo estamos moviendo nosotros a mano. Mirad, antes de ajustar nada de los tornillos voy a intentar explicaros un poquito todos los que hay y para qué son. Tenemos este conjunto de 4 que os estoy señalando, de color negro, de tipo Allen. Estos lo que hacen simplemente es sujetar todo el bloque del eje y sin fin, son los que lo sujetan al chasis, por así decirlo, de la montura. Simplemente tienen una función de sujeción. Estos 4 los vamos a tener que aflojar ligeramente para luego poder actuar sobre estos otros que tenemos aquí arriba, que ahora os explico, de forma que no bloqueen el movimiento de todo el bloque cuando movamos los tornillos de ajuste. Este que tenéis aquí en el centro es el tornillo que regula la tensión de la correa, digamos que hace un tope según se conecta el bloque del motor, la pieza que hemos quitado antes, la que va conectada aquí. Ese tornillo, digamos, que lo que hace es ajustar la separación de esa pieza respecto a esta superficie. Lo podemos mover hacia adentro o hacia afuera, aflojando o apretando, para variar la distancia y ajustar la tensión de la correa. Yo ahora mismo no lo voy a tocar porque estaba bien ajustada la tensión, por lo cual no sería necesario. Solamente en caso de que veáis que la correa, por lo que sea, ha perdido la tensión, pues se puede ajustar un poquito con la llave del 7. Sería una llave de este tipo, del número 7. Los tornillos con los que vamos a jugar realmente para ajustar, para compensar esa salgura, ese backslash, son estos 3 que tenemos aquí. Los 2 de los extremos son de tipo Allen, vamos a necesitar una llave muy pequeñita, y el del centro también es de tipo Allen, pero es para una llave un poquito más grande. Los 2 de los extremos lo que van a regular es la inclinación en la que incide el eje sin fin con la corona de la montura. No sé si lo podéis ver aquí un poquito mejor. Aquí veis la separación que hay entre el bloque que lleva por dentro el eje sin fin y la corona, que es esa pieza que se ve aquí, ese anillo que lleva alrededor de todo el eje, y como veis inciden justo ahí en esa rendija que ahora mismo no se ve bien, lo podemos enfocar mejor con la cámara, y esos 2 tornillos ya os digo que lo que regulan es esa inclinación, que en teoría debería quedar perfectamente alineada a ambos extremos, deberían quedar a la misma distancia, tanto
por aquí como por aquí, para que apoye correctamente el tornillo bisinfín en la corona. Por último, el tornillo del centro lo que ajusta es la presión de todo el bloque que haga más fuerza contra el eje bisinfín contra la corona o menos. Con eso vamos a regular, por así decirlo, la dureza del eje y la presión que hace sobre la corona. Es con el que vamos a jugar sobre todo para eliminar ese backslash, esa holgura, apretándolo o aflojándolo. Deciros que para manipular el tornillo central tendremos que mover primero los dos laterales en sentido contrario. Si vamos a apretar este, habrá que aflojar primero un poquito estos dos y viceversa. Cuando aflojemos este, tendremos que volver a apretar un poco los otros dos de los lados para compensar. Nunca intentéis apretar ninguno de los tornillos sin aflojar el contrario. Si apretamos los laterales, hay que aflojar primero el central, y si apretamos el central, hay que aflojar primero los laterales. Siempre con movimientos muy cortos, muy suaves, de un cuarto de vuelta o menos. Y eso sí, recordad que antes de empezar a tocar los tornillos de ajuste tenemos que aflojar los tornillos de sujeción de todo el bloque. Vamos a utilizar una llave Allen de 2,5 milímetros y los vamos a ir aflojando poquito a poco. No hace falta que nos pasemos, solo un poquito, así. Vamos a aflojarlos en diagonal. Ahí. Otro poquito. Y otro poquito. Con eso es suficiente, no hace falta que lo saquemos completamente. Una vez que queden más o menos aflojados, ya vamos a poder manipular los tornillos de ajuste, porque si no los aflojamos estaría tan bloqueado todo el conjunto que por mucho que manipulemos los de ajuste, pues digamos que no conseguiríamos ningún efecto. Estaríamos forzando los tornillos y todo el bloque. Venga, pues para ajustar los tornillos de aquí arriba vamos a utilizar de nuevo la llave de 2,5 para el tornillo central, igual que la que hemos usado para los 4 de sujeción, y para los de los dos laterales voy a utilizar una de 2 milímetros, que es la que encaja con estos que son un poco más pequeñitos. ¿Cuál es la idea? La idea es que según vayamos haciendo el ajuste, vayamos en todo momento la rueda dentada con las manos y vayamos comprobando la dureza de todo el conjunto. Si vemos que está demasiado rígido, que se queda demasiado apretado, pues significará que nos hemos pasado con el apretado de los tornillos. Tenemos que hacerlo en sentido contrario. Al mismo tiempo vamos a ir comprobando la holgura de la montura, iremos girando suavemente para ir viendo si la estamos mejorando o empeorando, y en función de eso pues actuaremos en un sentido o en otro. De primeras, y como lo que quiero es reducir la holgura, lo que voy a necesitar es apretar el tornillo central. Y como os decía antes de apretar nada, tengo que aflojar un poquito los otros dos tornillos. Muy poquito, vamos a hacerlo igual para los dos. Habéis visto ahí que he girado pues menos de un cuarto de vuelta. Y ahora voy a apretar un poquito este, igual, muy poca cantidad, y voy a comprobar que efectivamente se ha endurecido bastante el giro de este engranaje, de esta rueda. Efectivamente he quitado completamente el backslash, ahora mismo no tiene, vosotros no lo vais a apreciar bien en el vídeo porque es muy poco, pero ahora cuando yo estoy girando o intentando girar con la mano el eje de declinación, pues estoy viendo que se ha quitado completamente lo que tenía. ¿Cuál es el problema? Pues que lo he quitado el backslash, pero he dejado el eje demasiado duro. Ahora estoy notando que cuesta moverlo y eso tampoco es bueno. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que he girado demasiado los tornillos. He visto que estaba girando muy poquito, pero con eso y con todo, pues me he pasado un poco de la cuenta. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a aflojar el tornillo central, esta vez un poquito menos, ahí. Voy a comprobar la dureza del eje. Voy a volver a apretar los dos laterales, un pelín, siempre con mucha suavidad y sin forzar, y voy a comprobar de nuevo la dureza del giro de la rueda dentada y ver si he reducido el backslash.
Todavía sigue estando un poquito dura. Voy a volver a aflojar un poco el tornillo central. Como veis, siempre en movimientos muy suaves y contrarrestando con los otros dos en sentido contrario. Como estoy aflojando este, estoy apretando los dos de los laterales. Ahí, ahora está más suavecito. Todavía queda un poco duro, no hay nada de backslash ahora, o apenas hay un backslash apreciable. Ya os digo que siempre va a quedar un poquito de holgura, siempre es normal que notéis un poco de juego al intentar mover la mano, pero no pasa nada, no es cuestión de eliminarlo completamente, sino de reducirlo a su mínima expresión. Venga, voy a volver a aflojar un pelín el central, ahí más o menos. Como veis, estoy haciéndolo a ojo, pero siempre con movimientos muy suaves. Olvidaros de dar giros enteros o medios giros porque no hace falta, simplemente hay que hacer unos giros muy suaves. Ahí está, más o menos ya lo tengo en un punto en el que estoy contento. La rueda gira más o menos suave, no tiene problemas, y al mover a mano el eje noto que el poquito juego que tenía ha desaparecido prácticamente. Llegados a este punto en el que ya veo más o menos que lo tengo en la posición que me convence, que me gusta, lo que voy a hacer es volver a apretar los 4 tornillos de sujeción. Voy a hacerlo también muy suavemente. Voy a ir apretando en diagonal. Primero estos dos. Y luego estos otros dos. Suavemente, sin forzar, hasta que hagan un poco de presión. Y luego los vamos rematando poquito a poco. Estos sí que tienen que quedar más o menos bien apretados, tampoco sin pasarnos, pero tener en cuenta que son los 4 que sujetan todo el bloque del motor contra el chasis de la montura, por lo cual tienen que tener una cierta tensión. Acordaros más o menos la que tenían cuando los habéis aflojado de primeras, intentar dejarlos más o menos igual. Siempre vamos a comprobar que al apretar estos 4 no se haya endurecido demasiado el giro, que puede ser lo habitual, y si eso ocurre, pues tendríamos que volver a aflojarlos de nuevo e ir volviendo a jugar con los 3 de arriba para compensar. Esto ya os digo que es un tema al que hay que dedicarle un ratito y jugar con mucha paciencia con todos estos tornillos, para que la cosa no quede demasiado apretada ni demasiado floja. Venga, lo he aflojado un poquito, que estaba un poco duro al apretar los 4, y ahora lo voy a volver a apretar, estos 4 de sujeción, a ver si de esta forma ya queda en su punto exacto y eliminamos lo mejor posible ese backslash. Venga, pues para terminar vamos a ir montándolo todo en el mismo orden en el que lo hemos desmontado, a la inversa. Primero vamos a conectar los cables del motor a su conexión de la placa base. Está conectado en este conector de aquí que os estoy señalando, acordaros. Vamos a poner de nuevo la correa de transmisión en su posición. Y una vez colocada la correa en su sitio, vamos a ir poniendo de vuelta los tornillos de sujeción del bloque motor. Los apuntamos primero manualmente para sujetar todo el conjunto y luego ya con nuestro destornillador Allen los podemos ir terminando de apretar. Mientras los vais apretando vamos a comprobar la tensión de la correa, que quede como la teníamos antes. Ahí está en una posición que está tensa, se dobla un poquito al apretar con el dedo, pero no está excesivamente tensa del todo. Como no hemos cambiado el tornillo de ajuste ese que os he enseñado antes, pues en teoría debería estar exactamente igual, ya que no hemos modificado la distancia entre el motor y el resto
del conjunto del tornillo sin fin. Ya solo nos quedaría volver a colocar la carcasa. Antes de nada voy a volver a conectar los cables de lo que viene siendo la clavija de conexión, el puerto de conexión, y apretar los cables en su posición. Ahí está, queden bien firmes como estaban antes. Y lo que sí que voy a hacer antes de atornillar la carcasa de plástico definitivamente es volver a conectar el cable de conexión que va a la montura para hacer una prueba antes de cerrarlo todo. Lo voy a dejar así provisionalmente. Voy a encender la montura y los dispositivos y voy a hacer algunos go-tos para comprobar que todo funciona bien, que no hay nada demasiado tenso ni ningún ruido extraño, que los ejes giran bien en su posición y que ha quedado todo correctamente. Venga, pues para ello voy a darle alimentación a la montura, voy a encender el Gallus y sin montar el tubo ni ningún otro elemento adicional, simplemente lo básico y necesario para poder, ya os digo, hacer algún movimiento de go-to a través, en este caso, del driver de EcuMod, ASCOM y algún software de tipo planetario o con el propio Nina. Venga, me aseguro de que tengo la montura conectada, encendida y con alimentación, que esté la luz roja encendida. Y ahora simplemente voy a utilizar, por ejemplo, cartas del cielo para conectar a través del driver ASCOM de EcuMod. Me voy a conectar a la montura. Ahí lo tengo, ya está conectado. Voy a desaparcarla y vamos a seleccionar algún punto cielo para hacer un go-to. Y básicamente la idea es hacer un par de giros completos de todo el eje para verificar que está todo correctamente. Y lo que voy a hacer para que el eje de declinación gire completamente, pues voy a hacer un movimiento apuntando hacia el oeste primero y luego hacia el este para que dé la vuelta completa. Voy a coger algo cercano a los 270 grados dirección oeste, por ejemplo aquí a M53, y hago el go-to. Ahí tenéis girando el motor y la correa de transmisión, cómo está accionando la rueda dentada del eje sin fin, y ya he hecho el giro hacia esa posición que le habíamos dicho. Voy a apuntar ahora a otra posición justo hacia el otro lado, hacia el este, y voy a hacer de nuevo otro go-to, igual para comprobar que no hay ningún problema y que todo gira perfectamente. Y hacemos de nuevo otro go-to. Vamos a fijarnos sobre todo en que no haya ningún ruido raro, que no notemos nada que roce, ni que veamos ningún tipo de problema, o incluso podéis verificar que no se esté sobrecalentando el motor, que la correa no esté oscilando de un lado hacia otro. Y esta misma operación la podéis repetir 2 o 3 veces para aseguraros de que todo está correctamente antes de volver a poner la tapa de la carcasa ni de montar nada del tubo, que luego sería bastante rollo tener que volver a abrirlo todo si nos ponemos ya en faena, en plena sesión de captura, y si no lo hemos probado, pues nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Así que siempre os recomiendo que lo probéis todo antes de volver a cerrar y montar. Venga, pues parece que está todo bien, no he detectado ningún problema, así que voy a aparcar de nuevo la montura a la posición de home y una vez que termine, ahora ya sí, la desconecto, apago alimentación y ya cierro la carcasa de plástico. La apagamos, nos aseguramos de que ya no tiene alimentación y ahora ya sí podemos volver a colocar la carcasa de plástico en su sitio. Voy a volver a poner los 3 tornillos que la sujetaban. Uno de ellos, el más largo, es el que va aquí en la posición del centro. Lo apretamos bien, tampoco hay que hacer excesiva fuerza, que esto solo es para sujetar esta carcasa de plástico.
y colocamos también los dos de los laterales con cuidado de que no se nos caigan al suelo. Ahí está uno y ahí está el otro. Repasamos que esté todo bien sujeto y ahí tenemos de nuevo nuestra montura cerrada y con todas las piezas vueltas a poner en su posición sin que nos haya sobrado nada, que es lo importante. El procedimiento para ajustar la parte de ascensión recta es igual, la única diferencia es que esta carcasa de plástico tiene las dos tomas en lugar de una, hay que desconectar ambos cables para liberarla y que en vez de 3 tornillos tiene 4, 2 arriba y 2 por abajo. Por lo demás, la colocación del motor y de los tornillos de ajuste es exactamente igual que lo que hemos visto para el eje de declinación. Bueno, pues nada, ya tengo de vuelta montado todo el equipo, habéis visto un poquito todo el procedimiento conceptualmente. Lo que hemos visto hoy está pensado para una ZEQ5, es probable que os pueda servir más o menos todo muy parecido para los modelos EQ5, HEQ5, HEQ5 Pro, etcétera, de Skywatcher. Para otras monturas, pues a lo mejor ya tenéis que consultar documentación específica para vuestro modelo, para vuestro fabricante, para ver cómo se hace este procedimiento de ajuste de backslash. Conceptualmente más o menos será muy similar, pero yo no os puedo enseñar modelo por modelo, ya que el único que tengo es este, así que con este es con el que hemos visto cómo se hace hoy. Para otros modelos, consultad documentación o asesoraros, como os digo, en algún centro especializado que os puedan hacer esto o que al menos os puedan indicar cómo llevarlo a cabo. Y sí, sé que os lo he dicho ya muchas veces a lo largo del vídeo, pero lo vuelvo a repetir. A la hora de abrir la montura, queda bajo vuestra responsabilidad. No hagáis este procedimiento si no os encontráis muy a gusto con él, si no os veis seguros, pues no os molestéis en hacerlo. No lo hagáis en caso de que no tengáis una holgura excesivamente grande que justifique abrir la montura y liaros a hacer todo esto. Y si os ponéis manos a la obra, pues no pasa nada, perfecto, pero recordad que hay que tener paciencia y que puede ser normal que os toque repetir varias veces, 2 o 3 veces, ajustarlo bien, incluso 2 o 3 sesiones distintas, hacerlo un día, probar por la noche, ver si ha mejorado respecto a lo que teníais antes y si no, pues al día siguiente volvéis a abrir y volvéis a intentar ajustar poco a poco hasta dar con ello. Me despido de vosotros aquí ya en este punto, nada más por hoy y os emplazo al próximo vídeo. Como siempre, un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y para los que ya os habéis suscrito y estáis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal, os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirse con 3 ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste.